Hoy quería hablarles de algo que nos resulta bastante atractivo de primera mano y es la palabra tesoro. ¿Qué representa para cada uno de nosotros la palabra tesoro? Algo valioso, ¿verdad? Algo que tiene mucho valor y cuyo valor permanece a lo largo de los tiempos. Muchas veces cuando se nos habla de tesoro, también nosotros relacionamos con una joya. ¿Y por qué las joyas precisamente tienen unas características muy particulares que las hacen muy deseables para nosotros? Las joyas tienen una resistencia especial. Usted se ha fijado que las piedras preciosas son bastante duras, bastante resistentes. También tienen un valor especial por su escasez. Y también tienen una belleza que añade a donde quiera que se encuentran esas joyas o esas piedras preciosas. Hace tiempo veía junto con mi hermano un programa, un reality, que trataba acerca de personas que se dedicaban a buscar tesoros, a explorar lugares para encontrar tesoros. Estas personas compraban a ciegas un depósitos que quedaban abandonados con el tiempo en determinados lugares, así como ahorita a veces compran containers completos que quedan abandonados en los puertos y llega alguien y los compra sin saber qué hay adentro. Pero obviamente su ambición es que dentro de ese container o dentro de ese depósito haya un tesoro. Y empiezan a buscar y a escudriñar entre todas esas cosas que hay dentro de ese depósito que compraron, y encuentran ropa vieja, y encuentran cosas sin valor, encuentran cosas que quizás tengan un valor sentimental, pero que no tienen un valor para quien las está buscando, hasta que por fin en algunos casos encuentran algo muy valioso, que vale mucho dinero. Con este tipo de prácticas, incluso personas se han enriquecido. Por eso es que practican tal cosa. Y es que nosotros los seres humanos nos encontramos, sí, ciertamente, en la búsqueda constante o en el sueño constante de encontrar tesoros. Cuando yo era pequeña, una persona me regaló un anillo de oro. Ese anillo de oro tenía una piedrita pequeñita de color verde que decían que era una esmeralda. Cada vez que miraba ese anillo, mis ojos lo primero que hacían era mirar hacia la esmeralda. Y yo me sentía tan importante porque era una niña, pero era propietaria de una esmeralda. Ese es precisamente el efecto que hacen las cosas, los tesoros en nosotros. Ese anillo fue guardado por mi mamá porque ella decía que en algún momento, si se presentaba una emergencia, ella iba a vender ese anillo con la esmeralda y con todas las demás cosas. No se imagine una esmeralda grande, era una cosa casi invisible, pero para mí era importante. Ella iba a vender ese anillo junto con los otros tesoros que había de pulseritas y cosas como esa para cualquier enfermedad o cualquier emergencia. Eso hacen las personas dentro de las familias. Bueno, sucedieron muchas enfermedades y emergencias. A Leminer la operaron varias veces, a Dinaí también la operaron, a mi mamá la operaron, y nunca llegó el momento de vender esos tesoros. Con el pasar del tiempo, ese tesoro se extravió. No sabemos dónde está. Yo supongo que puede estar en algún rincón o escaparate o en algún lugar guardado de las cosas que tenía mi mamá cuando yo era soltera. Todavía permanecen muchas cosas en mi casa de soltera, y entonces allí hemos respetado eso, no hemos escudriñado para encontrar el tesoro. Suponemos que allí puede estar. Pero sabe que cualquiera de nosotros puede caer en ese error. Podemos encontrar un tesoro y guardarlo tan bien guardado que nos olvidamos que existe. Y nos olvidamos que está allí. Y en el momento de la emergencia, cuando más lo necesitamos, no recordamos que ese tesoro está allí. Y eso sucede muchas veces con la palabra de Dios. Esta semana, explorando el baúl de la palabra de Dios, entre las lecturas que nos correspondían para la semana a quienes seguimos el calendario bíblico,
encontré un tesoro. Un tesoro por el que debo haber pasado más de 40 veces, supongo yo, y nunca lo había detectado como tal. Ese tesoro es el Salmo 111. Vamos a buscar el Salmo 111 y vamos a tratar de encontrar los detalles valiosos, valiosísimos que se encuentran en esta joya preciosa. Y no vaya a ser lo mismo que hice yo, no vaya a perder el tesoro, no vaya a perder la esmeralda. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el Salmo 111. Lo primero que yo me pregunté fue, ¿cuándo he escuchado yo un mensaje en el Salmo 111? No recuerdo, en toda mi vida de creyente, no recuerdo haber escuchado un mensaje en el Salmo 111. No es que no existan. Lo busqué por YouTube y encontré que varias personas lo han hecho. Es simple y llanamente que cuando uno está buscando un mensaje que le hable a su vida, no busque el Salmo 111. ¿No le parece que ese salmo pueda tener algo tan importante como para que nosotros podamos encontrar allí algo de valor? Un tesoro, pues, un tesoro. Sin embargo, leyéndolo, porque correspondía en la lectura en las lecturas que tocaban para esta semana, en el calendario que seguimos algunos, encontré allí, mire, unas palabras que me llenaron de aliento y me recordaron muchas de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para encontrar fortaleza en nuestra vida. Salmo 111, lo voy a tratar de leer desde el teléfono porque, como usted sabe, los años no pasan en balde y veo mejor en la letra del teléfono. Yo lo tengo ubicado aquí en la Biblia, pero voy a tratar de verlo mejor en el teléfono. Dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Lo primero que hace el Salmo, y no lo vamos a leer todo, sino que lo vamos a ir leyendo y vamos a ir desmenuzando lo que encontramos allí que puede ser para nuestra vida en la actualidad. Lo primero que hace el Salmo es lo siguiente, mire: alabaré a Jehová con todo el corazón. La alabanza al Señor nos convoca a ser hecha con toda la integridad de nuestro ser. Muchas veces nosotros creemos que cuando estamos cantando es el único momento cuando estamos alabando a Dios. Y ya sabemos que no. Porque alabarle con todo el corazón implica alabarle con toda la vida. Y algo que me resulta muy curioso aquí es lo siguiente, dice, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Sabe por qué me resulta curioso esto? Porque en la actualidad, y estaba leyendo acerca de esto esta semana, el ser humano se ha convertido en alguien muy individualista. En una persona a quien nosotros tratamos de predicarle el mensaje del evangelio y nos responden algo más o menos como esto. Y dígame usted si no es así. Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. ¿No ha escuchado eso? Es la respuesta que ellos tienen. Todos los caminos conducen a Dios. ¿De dónde sacaron eso? Lo sacaron del individualismo, de la privacidad que se fomenta en el tiempo actual con la posmodernidad. Con este cuento de que todos nosotros tenemos supuestamente un derecho de autointerpretarnos como queremos, con ese mismo cuento es con lo que le dicen a cada persona: tú puedes encontrar o interpretar tu propio camino para acercarte a Dios. Pero eso no es lo que Dios nos dice en su palabra, no solamente en este salmo. Eso no es lo que Él nos dice cuando nos dice que le adoremos en la congregación, que le adoremos y que seamos parte de una iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros somos parte de una iglesia, ahí es o de una congregación o de un grupo que adora a Dios, ahí es donde nosotros podemos aprender lo que es el amor, lo que es la tolerancia, lo que es soportarnos unos a otros. Algunas personas que han tenido la experiencia de vivir solos en una casa, en una vivienda, yo también la tuve durante 4 años. Cuando mis 2 hijas se fueron a estudiar a Maracaibo, me quedé viviendo sola en la casa.
Y llega un momento en el que uno se empieza a dar ciertos permisos que no se daría si viviera con otras personas. Uno puede colocar el televisor a todo volumen porque sabe que no va a despertar a nadie y que no va a perturbar a nadie. Uno puede de repente tomar agua y dejar el vaso ahí en el lavaplatos porque no tiene ganas de lavarlo en el momento y sabe que eso no va a perturbar a nadie. Y así se da uno cualquier cantidad de otros permisos. Hoy tengo ganas de amanecer viendo películas y sé que no voy a molestar a nadie. Luego, cuando viene el vivir en familia, recuerda uno que vivir en familia implica respeto, consideración, aceptación y tolerancia los unos de los otros. Eso mismo sucede cuando nos toca alabar a Dios en una congregación. Muchas personas dicen a veces, fíjese usted, muchas personas dicen, sí, yo recibo al Señor Jesucristo, pero no me congrego, no voy a ninguna iglesia. O si no, voy a diferentes iglesias. Así no tengo que comprometerme con ninguna. Pero resulta que esa forma de ser implica un gran orgullo que hay. Eso es lo que trasluce, es un gran orgullo que hay dentro de la persona, porque no es solamente que no se quiere comprometer, es que tampoco quiere practicar normas de respeto y de tolerancia unos con los otros. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando este salmo nos dice que alabemos al Señor en la congregación de los rectos, fíjese usted que este salmo fue escrito mucho antes del Señor Jesucristo, pero ya para ese momento estaba establecido que nosotros alabamos a Dios cuando nos toleramos los unos a los otros. Que alabamos a Dios cuando aprendemos a amarnos los unos a los otros con nuestros respectivos defectos, con nuestras respectivas debilidades, porque precisamente lo que añade gusto a la relación es el hecho de que nos toleramos, nos amamos, nos soportamos los unos a los otros. Cuando uno va a preparar una comida en la casa, uno puede decir, voy a preparar una carnita guisada. Obviamente tengo que añadirle un poquito de ajo para que le dé gusto. Y le voy a añadir un poco de sal también para que resalte los sabores de los demás ingredientes. Y alguien le añadirá pimentón, alguien le añadirá ají dulce, aquel le va a echar un poquito de cebolla en rama y todo lo demás. Y todos esos ingredientes aportan un gusto que al unirse conforman una carne muy sabrosa. Pero póngase usted que elimina usted todos los demás ingredientes y agarra la carne y le echa un montón de ajo encima. ¿Cómo va a quedar eso? No creo que le vaya a quedar muy bien. O si elimina el ajo y le echa mucha sal, no creo que vaya a quedar muy bien. O usted elimina todos los ingredientes y le aplica un solo ingrediente. Eso no va a ser una carne guisada. Eso puede llegar a ser una salsa para espagueti o cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros cuando estamos en las relaciones humanas. Las relaciones entre los santos, como dice aquí. Cada quien añade un sabor diferente, un gusto diferente. Si todos los ingredientes tuvieran el mismo sabor que yo le aporto a la relación, todo sería demasiado aburrido. E incluso, quizá no sería una congregación de santos, sino que sería una cosa y un conglomerado uniforme, que no tendría ninguna razón de ser. De manera que cada uno de nosotros estamos llamados y convocados a alabar. Y cuando digo alabar no es solamente cantar, a servir, a vivir, a convivir, a compartir, a ayudarnos, a aportar en esta relación que se llama iglesia o congregación, porque iglesia somos nosotros. En esta relación que se llama congregación, todos estamos llamados a aportar lo mejor de nuestro sabor. Lo que no significa que de vez en cuando se nos va a salir algo del sabor que quizá no sea muy agradable. Pero para eso, nuestro otro hermano que también está aportando lo mejor de su sabor, va a poder tolerar o tapar aquello que no está quedando bien. ¿A usted no le ha pasado que a mí me ha pasado que estoy preparando un guisado de algo y de repente le echo demasiada sal? ¿Qué voy a hacer para resolver eso? Agarro unas papitas
y se las coloco. Entonces la papa aporta su función, que es absorber la sal. Así somos nosotros. Algunos de nosotros somos muy gritones, otros somos muy pacíficos, otros son muy activos, arrancan, otros somos muy pasivos. Pero cuando unimos todas esas cosas, mire, ahí sale una amalgama bien sabrosa en la que el Señor se goza. ¿Se da cuenta por qué nos dice este salmo, que es un tesoro, que alabemos a Dios en la congregación de los santos? No significa esto que en su casa no lo va a alabar. Claro, tenemos que estar en el secreto de Jehová, escuchando y viendo y aprendiendo aquello que Él nos quiere enseñar. Pero significa también que a Él le agrada que nosotros unos con otros nos soportemos y nos aguantemos, y cada quien añada su propio gusto a esa comida. Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice así: lo maravilloso de este salmo, ¿sabe qué es una de las cosas que a mí me sorprende más de este salmo? Que investigando acerca de él, recuerda que yo le dije que investigué porque nunca había visto una enseñanza en este salmo. Este salmo es un acróstico. ¿Usted sabe lo que es un acróstico? Un acróstico es cuando tomamos una palabra o tomamos una cantidad de letras para poder recordar el significado o la secuencia de las letras. Nosotros tomamos, ¿verdad? Y a cada letra le damos una especie de verso. Se utiliza mucho en los días de las madres, cuando uno coloca madre y a la M le dice mi hermosa o mujer hermosa hasta los cielos. Y entonces a la A le coloca amo tu presencia, ¿verdad? Y a la D de madre le coloca día precioso, el día que te celebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted le va dando un significado a cada una de esas letras. Eso es un acróstico. Este salmo es un acróstico. ¿Qué es lo maravilloso del acróstico? Este salmo es un acróstico que está organizado de acuerdo a todas las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada uno de estas lineecitas, de estos versitos, es una de esas letras. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto? Que generalmente los acrósticos no conservan tanta coherencia y tanto sentido, porque uno se concentra en darle un mensaje a cada una de las letras. Y este salmo sí conserva una coherencia extraordinaria acerca de la metanarrativa y del plan que Dios ha hecho para toda la humanidad. Ya usted va a ver. En el versículo 2 nos dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Lo primero que nosotros podemos ver aquí, que es valioso como una joya, es el hecho de que Dios se revela a nosotros a través de sus obras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerda usted que Romanos 1 dice que su eterno poder y su deidad son evidentes a través de su creación? Cada una de las obras de Dios nos indica a nosotros que Él existe y que ha derrochado sabiduría en todo lo que hizo. Él se revela a nosotros a través de sus obras. Podría haber sido, y fíjese usted lo siguiente: Dios es un ser trascendente, es un ser, Él no tiene necesidad de que nosotros existamos. ¿Usted ha pensado en eso? Él no tiene necesidad de que nosotros estemos aquí. Si estas sillas estuvieran vacías en este momento, Dios sigue siendo Dios. Si cualquiera de nosotros se apartara de Dios y dijera no quiero saber más nada de ti, Dios sigue siendo Dios. Si la humanidad entera, los 7,000 millones de personas que hay en el mundo, se pusieran de acuerdo para negar a Dios, Dios sigue siendo Dios. Si la tierra dejara de existir y el universo entero dejara de existir, Dios sigue siendo Dios. De manera que siendo que Él es trascendente hasta el punto de no necesitarnos para nada, tuvo Él la misericordia y la gracia de revelarse a nosotros a través de sus obras. De revelarse a nosotros a través de la sabiduría extraordinaria que puso Él en sus obras y en la creación. Yo le voy a invitar, y yo quería traer un video, pero menos mal porque hoy no prendieron, no lo traje, y hoy no prendieron tampoco los videos. Bien, mire, yo iba a traer un video y le invito a que lo busque por YouTube,
que habla acerca del proceso del ADN dentro de la célula. Es un proceso tan sorprendente. Aquello que se está desarrollando dentro de la célula con nuestro ADN, aquellos que han estudiado medicina saben acerca de eso. Es un proceso tan sorprendente y hay tanta sabiduría en esos códigos del ADN que circulan por todas nuestras células que nosotros quedamos sorprendidos. Los científicos están sorprendidos. Los científicos se reúnen. Hay un documental muy bueno que se llama El secreto del misterio de la vida. Los científicos se reúnen para tratar de responderse a sí mismos. ¿Cómo es posible que haya tanta sabiduría en la naturaleza? Y esto que yo le estoy diciendo, ese proceso que se da en la célula con el ADN que circula y lleva los mensajes de una célula a otra, eso se está dando en su cuerpo y en mi cuerpo millones de veces, en cada una de las células. Mientras nosotros estamos aquí sentados, mientras nosotros estamos simple y llanamente respirando y escuchando, ese proceso se está dando para que nosotros podamos estar aquí, vivir, sobrevivir y escuchar y entender todo lo que estamos escuchando. Esa es una maravilla de Dios y que nos invita a nosotros a que le alabemos y le adoremos. Por eso cuando nos dice ahí que grandes son sus obras, no solamente podemos pensar en el universo que también es grande, en los planetas que también son grandes, en las estrellas que también son grandes, en las galaxias que también son grandes, sino en la grandeza de Dios que se manifiesta aún en las cosas más pequeñas. Y no solamente las creó, sino que las sostiene, las sustenta. Y mire usted lo que sucede cuando Él deja por un momento de introducir su mano en la creación o en nuestra propia vida. Si un momento Él dejara de introducir su mano en la creación, todas estas cosas se desordenarían de tal manera que cada uno de nosotros moriría así. Si la tierra se apartara un poquito del sol, más de lo que corresponde, todos nosotros moriríamos congelados. Pero si se acercara un poquito más al sol, más de lo que corresponde, todos nosotros moriríamos quemados. Él mantiene y sostiene un equilibrio en el universo que no es más ni menos una muestra de su entendimiento y su sabiduría. Y Él nos convoca a través de este salmo a que nosotros reflexionemos en tanta grandeza de nuestro Dios. Es sorprendente no solamente que sostenga nuestras vidas, que sostenga nuestros cuerpos, que sostenga nuestra tierra, que sostenga nuestro universo. Es sorprendente que Él haya decidido revelarse a nosotros por cuanto no nos necesita, pero sí nos ama. Es sorprendente que Él se haya revelado a unos seres humanos tan imperfectos como somos nosotros. Es sorprendente que Él nos haya escogido no porque nosotros seamos atractivos, no porque nosotros seamos buenecitos, ni siquiera porque nosotros seamos útiles. Nos escogió por su pura gracia. Es sorprendente. A mí me sorprende que Él haya hecho eso y me sorprende que lo revele a nosotros. Mire lo que nos dice aquí más adelante. Mire lo que nos dice. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué es la palabra justicia? El hombre en la actualidad, con todo ese orgullo que nos está caracterizando con este fenómeno tan destructivo que es la posmodernidad, ha tratado de dar cualquier cantidad de significados a la palabra justicia. Para algunos, lo bueno es aquello que produce más placer. Si es placentero, es bueno. Si me da bienestar, es bueno. Si me da comodidad, es bueno. Otros han dicho, si es bonito, es bueno. Dígame usted si no es verdad que cuando anuncian, sobre todo ahora con las redes que circulan tantas noticias, y entonces anuncian que murieron unas personas en un accidente o en una cosa, nosotros inmediatamente miramos la foto, y si era una muchacha bella, nos duele.
Si era un muchacho joven y fit, nos duele. Ah, mundo, tan joven y tan bella. Ay, si hubiera sido feita, nos duele menos. Sí, Señor, es verdad. ¿A quién vamos a engañar? ¿Por qué? Porque valores tales como la estética, el poder, el placer, el bienestar, se han instalado en nuestra mente el estrato, el estamento para lo que nosotros consideramos bueno y por consiguiente para lo que consideramos justo. Es injusto que haya muerto una joven tan bella. Ay, si fuera feíta, ¿no sería? Y eso, ¿verdad? Es lo que ha hecho con nosotros, entre otras cosas, bombardeo que tenemos a través de las redes, los medios de comunicación, donde ellos nos imponen a nosotros su pensamiento. Pero resulta que quien da significado a la palabra justicia, justo, es Dios. Él es quien da significado a esa palabra. Y lo que Él dice que es justo, es justo. Y aquí es donde nosotros nos cuesta responder a una persona a quien le estamos predicando y nos pregunta, ¿por qué mueren tantos niños de hambre en África? Y nosotros decimos, bueno, es que Dios, no, mueren de hambre porque el pecado del hombre, la injusticia del hombre es la que los pone a pasar hambre. No porque Dios sea injusto. Dios sigue siendo justo, pero es la injusticia del hombre la que hace ese daño en la tierra. Sin embargo, nosotros, los hombres postmodernos, nos sentimos en capacidad de discutirle a Dios lo que significa la palabra justicia. Lo que Él dice que es bueno, es bueno. ¿Por qué tenía que morir Jesucristo? Porque Dios así lo dijo. ¿Por qué tenían que ganar los romanos? ¿Él podía haberse bajado de la cruz? No, era como Dios lo decía. Dios no es un Dios improvisado. A Él no lo agarró de sorpresa el asunto del pecado del hombre, ¿oyó? Nos agarra de sorpresa a nosotros. A Él no le toma de sorpresa cada vez que nosotros cometemos una falla o un pecado. Él ya sabía que lo íbamos a cometer. Cuando Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, ya tenía presente cada uno de los pecados que nosotros íbamos a cometer. Eso nos sorprende a nosotros. Yo no sabía que yo era capaz de eso. Yo no sabía que yo era capaz de responder así. Yo no sabía que yo era capaz de ser tan insensible ante el dolor. Yo no sabía que era capaz de ser tan egoísta. Mire, cuando llegaron esos pasapalos, mire, yo le metí la mano y no me importó quién se quedara sin comer. Cuando llegó esa repartición, mire, yo no sabía que yo era así. Yo no sabía que era tan insensible. Nosotros no lo sabíamos, pero Dios sí lo sabe. Y aún así, Él nos ama. A Él no lo tomó de sorpresa nada de lo que está sucediendo. Nada. Y todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad y todo lo que hemos visto ha sido preparado por Él. Eso es maravilloso, Eso es maravilloso. Mire lo que dice aquí este salmo. Por eso es que le digo que hay un tesoro aquí, porque este salmo nos habla de todas esas cosas. Dice que Él ha hecho memorables todas sus maravillas, que es clemente y misericordioso, como le acabamos de decir. Es clemente y misericordioso porque Él es quien hace misericordia a millares, a nosotros. Aún cuando Él sabía que íbamos a cometer esos pecados y aún cuando Él sabía todos los miles y millones de pecados que se han cometido en la tierra, Él dio su plan de redención. Es como para preguntarse, ¿oyó? Como para preguntarse, ¿para qué creó Dios al hombre si Él ya sabía cómo nos íbamos a desviar? Pero quiso hacerlo. Ese es su plan redentor. Su plan eterno. Esto no es una improvisación, mis hermanos. Esto no es un Dios que dice, ay, Dios mío, ya pecaron los hombres, ¿qué iré a hacer? Ay, ¿será que le mando a mi hijo para que puedan ser salvos? No. Él sabía desde antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a requerir la muerte de Jesucristo para ser salvados. Él
sabía desde antes de que nosotros naciéramos todos los pecados en los que íbamos a caer y aquellos en los que vamos a estar cayendo en los sucesivos días. Y proveyó pago para todo eso. Dios no es un Dios improvisado. Y Él se nos revela como un Dios que tiene un plan. Por eso es que le digo, este es un tesoro que yo logro ver en este salmo. Dios se nos revela como un Dios que tiene un plan y que se ha venido cumpliendo paso a paso en la historia del ser humano. Y en aquellos momentos, fíjese usted, en aquellos momentos cuando Dios ha retraído un poquito su mano de entre los hombres para dejarnos libres a nuestro propio arbitrio, es cuando se dan las situaciones más degenerativas y más horribles en las sociedades humanas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los días previos al diluvio. Allí encontramos el testimonio de cómo la maldad de los hombres se multiplicó tanto que Dios solucionó eso a través del diluvio. Pero esa no fue la única vez. Podemos ver en el libro de los Jueces que se nos dice que en ese tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuántas cosas vemos nosotros, y dolor, y degradación humana, y muerte, y situaciones terribles vemos allí. Porque por momentos, cuando Dios, digamos que nos deja, no nos deja solos, pero nos deja un poco a nuestro arbitrio, nosotros podemos ver lo que somos y quiénes somos. Eso se parece un poquito cuando a aquellas personas que hemos sido maestros, que hemos sido profesores, que nos ha tocado dar clase. Tenemos el salón de clase, tenemos a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes muy controlados mientras nosotros estamos ahí en el aula, pendientes. Pero si en algún momento nosotros nos distraemos, nos ponemos a leer el periódico o a leer las redes o a leer las noticias o lo que sea, empezamos a notar que empieza como un zumbido en el aula. Van hablando bajito. Pero si nosotros no llamamos la atención, y el que trabaja en educación puede probarlo, si no llamamos la atención en ese momento, ese zumbido se va haciendo cada vez más fuerte. Pero si nosotros no hablamos, ese zumbido se hace cada vez más fuerte. Pachamo, no sé qué, mira, fulanito, esto, pásame el teléfono. Y si nosotros no hablamos, en un rato, todos saltan por encima de los pupitres y unos se tiran cosas a los otros. Dígame si no es así. Así sucede con los seres humanos cuando Dios en determinados momentos deja de hablar. Cuando en determinados momentos Dios nos deja a nuestro propio arbitrio totalmente, inmediatamente dañamos las cosas. La última vez que se vio esto en la historia humana fue hacia finales del siglo XIX, cuando los filósofos y los catedráticos de Alemania y de Europa se declararon ateos. Fue cuando surgió aquella célebre frase de Nietzsche: Dios está muerto. Ya ellos se creían que la humanidad era mayor de edad y que no tenía que estarle preguntando cosas a Dios. Ya ellos se creían que la humanidad era autónoma y no tenía necesidad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo más de 100 millones de pérdidas de vidas humanas. ¿Por qué? Porque cada vez que por alguna razón Dios retrae un poco su mano, nos demuestra lo que hay dentro de nosotros. Es la pura perversidad, el egoísmo, el orgullo. No se sienta mal. Usted dirá: hermana, voy a salir de aquí con la autoestima por el suelo. Amén, gloria a Dios. Porque cuando nuestra autoestima llega al suelo es cuando la cristoestima sube. No puede haber en nosotros autoestima y cristoestima, ¿oyó? Cuando la autoestima baja, la cristoestima sube. Como cuando dijo Juan: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No cabemos los dos en el mismo lugar. Alguien tiene que bajar para que Cristo pueda aumentar. Eso es lo que hay en nosotros. Y este Dios preparó, conociendo eso, un plan de redención. Así como nosotras las madres, cuando conocemos la debilidad de cada uno de nuestros chiquilines,
preparamos un plan para que cada uno de ellos no se nos salga de los límites. Hay uno que es bochinchero, hay uno que es perezoso, hay uno que es comelón, hay uno que le pega bastante a sus hermanitos, y nosotros preparamos todas las cosas para que ninguno de ellos se vaya a pasar de la raya. Asimismo, el Señor prepara todas sus cosas para que nosotros no nos pasemos de la raya. Porque cuando nos pasamos de la raya podemos generar situaciones de gran desorden y turbulencia. Eso es lo que estamos viendo ahora con esta proliferación de todos los movimientos extraños como proaborto, LGBTI, todo eso. Un montón de gente que cree que puede interpretarse según su propio capricho. Y allí nos encontramos que estamos en el desorden en que estamos en la actualidad. Personas apoyando lo que no saben que están apoyando. Personas cayendo en contradicciones que uno ni se imaginaba antes. Vemos, por ejemplo, personas defendiendo movimientos que van totalmente contrarios a lo que ellos defienden. Pero eso es lo que vivimos en una humanidad cuando Dios no mantiene esa gente en cintura. Y cada cierto tiempo Dios permite que estemos así para que veamos lo que hay dentro de nosotros. No para explorar Él. A mí no me parece que Dios esté explorando, voy a ver hasta dónde llegan. No, el Dios que yo conozco es un Dios omnisciente. Él sí sabe hasta dónde podemos llegar. Él lo hace para que nosotros podamos ver hasta dónde podemos llegar. Para que nosotros podamos entender cuál es el nivel de desorden y de autodestrucción que hay dentro de la humanidad, a menos que Él introduzca su mano y coloque un poco de calma. Y mire lo que dice acá. Seguimos analizando esto. Dice que su justicia permanece para siempre, que ha hecho memorables sus maravillas, que es clemente y misericordioso. Y mire lo que nos dice. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Aquí nosotros podemos ver cómo Dios se manifiesta tanto en las cosas cotidianas, normales, del día a día, como es alimento para el pueblo. Usted recuerda, el pueblo de Israel cuando atravesaba el desierto, tenían alimento porque Dios se lo proveía desde el cielo. Dios le enviaba el maná, Dios le enviaba las codornices para que comieran carne. Ellos tuvieron alimento porque Dios se lo envió, pero ese momento no fue el único donde Dios proveyó alimento. También a nosotros Dios nos provee el alimento. Cada una de las comidas que están sobre nuestra mesa ha sido aderezada por la mano y la gracia de Dios. Y si no, recordemos un poquito en los años 2016 y 2017, cuando andábamos por ahí deambulando por todas esas calles buscando un paquetico de espagueti o buscando un paquetico de harina para poder hacer unas arepitas o buscando una leñita para poder prender un fogón o una resistencia medio conectada a la electricidad para poder prender algo que pareciera una hornilla eléctrica. Ahí es donde nosotros pudimos ver, por eso es que le digo, Dios a veces suelta un poquito para que nosotros podamos ver el nivel al que podemos llegar. Y en ese tiempo llegamos a un nivel en el que podíamos entender que nuestra provisión venía de Dios. Yo sentía que cada paquete de arroz o cada paquete de pasta que encontraba en esa avenida o que lograba comprar, porque Dios no me permitía hacer colas, pero siempre lograba conseguir y encontrar, cada una de esas cosas para mí era un maná que caía del cielo. Dije, Señor, gloria te doy, porque estoy viviendo lo que vivieron los israelitas. Solamente que no me cae ese maná, sino que me cae el maná que me llega cada día a la mesa. Y muchos de nosotros sabemos que es así. Nos pusimos flaquitos porque estábamos sentados frente a un plato de comida y no sabíamos si más tarde íbamos a encontrar el otro plato. Entonces, ahí dicen, en las cosas pequeñas Dios está presente, pero en las cosas grandes, en el gobierno de las naciones,
también Él está presente. Él es un Dios grande, extraordinario. Él controla el gobierno de las naciones. ¿Por qué nos vamos a angustiar por quién nos gobierna o cómo nos gobierna o cómo se administran los recursos si es Él quien está haciendo algo a través de las situaciones que estamos viviendo? ¿Por qué nos vamos nosotros a angustiar o a sentir ansiosos por lo que está sucediendo aquí o allá? Y no le estoy queriendo decir con esto que no vaya a votar. Claro que sí, votamos, pero votamos y después de eso nos olvidamos del asunto. No podemos vivir angustiados, teniendo presente todo el tiempo, cada vez que abrimos ese teléfono, esas redes, unas noticias, unas cosas que sí, que este dijo, que aquel respondió, que aquello. No, si quien gobierna las naciones es Dios. Lo que a nosotros nos corresponde es pedirle que quienes sean que nos estén gobernando lo hagan con suficiente entendimiento como para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Dios controla todo, mis hermanos. Él controla nuestro plato de comida y Él controla quien gobierna las naciones. Ahora bien, es maravilloso tener esta noción de Dios, un Dios trascendente que está por encima de todo el universo y un Dios inmanente que es nuestro amigo, nuestro compañero, que adereza la mesa delante de nosotros, que escucha nuestra voz cuando le oramos. Él tiene las dos características. ¿Cómo hacemos? Es maravilloso nuestro Dios. Ahora bien, hay un momento en el que nosotros llegamos a sentir, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado de no irnos para ninguno de los dos extremos. Si lo vemos, fíjense que hay una palabra, déjenme ver si la consigo aquí. Yo la traje apartada aquí en la chuletica, ya la vamos a ver. Dice así: ¿soy acaso solo Dios de cerca y no Dios de lejos? Dice Jehová. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios es trascendente, pero también es inmanente. Está con nosotros y a través de su espíritu está en nosotros. ¿Cuál es el peligro que nosotros corremos con estos dos extremos? Si llegamos a ver a Dios demasiado trascendente, lo vamos a observar como alguien lejano que ni siquiera está en capacidad de escuchar mis oraciones. No, ¿qué le va a importar a Dios lo que yo le voy a pedir? ¿Qué le va a importar a Dios que yo le pida que se me quite este dolor de cabeza? ¿Qué le va a importar a Dios que yo le pida un cupo en la universidad para esa carrera que quiero estudiar? ¿Qué le va a importar a Dios que yo le pida esa pieza del carro que no logro conseguir? ¿Qué le va a importar a Dios? Ese es un extremo en el que nosotros no podemos caer. Porque sí, Él es un Dios extraordinario, Él es un Dios grande, Él es un Dios muy trascendente. Él está pendiente de todo el universo, pero qué maravilloso es saber que también es omnisciente y conoce todas las cosas. Es maravilloso saber que aun cuando Él está viendo todo el universo, también está mirando esta cosita chiquitica que soy yo. Y mis necesidades perentorias, que a veces son unas necesidades que, bueno, a mí me parecerá una tontería, pero a Él no. Él dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él dice que adereza cada mesa delante de nosotros. Cuando usted se sienta frente a esa arepa caliente, bien sabrosa, bajadita del horno, con olor a leña, si la logró hacer, porque las arepas de leña son sabrosas, esa arepa la aderezó Dios. Esa la aderezó Él. Y cuando usted se sienta frente a ese vaso de agua fresquito que le va a refrescar por dentro con estos calorones que están haciendo, esa la refrescó Él. Entonces, no podemos irnos al extremo de verlo tan lejano que no nos escuche, pero tampoco podemos venirnos al extremo de verlo como que fuera un compadre. Hay que tratar de mantener ese equilibrio con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios que merece reverencia. Dios es un Dios que merece ser respetado.
Entonces nosotros no podemos llegar tampoco al extremo de hablarle en unos términos como personas que le dicen, quiero que me des esto y que me lo des ya. ¿Cómo que ya? Su Biblia y su palabra dice que en su mano están mis tiempos. Él se reserva el tiempo para responder a su oración. Él se reserva el derecho de responder de acuerdo con su soberanía si lo va a hacer o no lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Muchas veces nosotros llegamos incluso a creer que Dios es como una especie de compañero de camino que a quien podemos nosotros decirle, mira, Chucho. No, porque tú sabes que Jesús es harto pana. Cosas como esas. Dios es amigo, sí, pero hay que conservar una reverencia y un respeto para con Él. Y no le estoy diciendo con esto que sea religioso, Señor, eres un Dios tan inmanente y tu trono está ahí la gloria. No. Muchas veces nosotros, aquellas personas que tenemos hijos, muchas veces nosotros esperamos a que nuestros hijos soliciten alguna cosa que están necesitando. A veces, por ejemplo, le vemos que el lapicito está pequeñito y no se lo cambiamos, sino que cuando él dice, mami, necesito un lápiz, entonces ahí vamos nosotros, compramos el lápiz y se lo damos. Pero no nos gustaría que ese niño llegara y nos dijera, oh, excelsa madre, tú que tienes poder sobre todos los recursos y el presupuesto hogareño de la casa, yo quiero hacerte una solicitud para que tú hagas una transmutación de mi lápiz. No, simple y llanamente nos dice, con respeto, mami, necesito un lápiz. Con naturalidad. Tampoco nos gustaría que llegara y nos tratara como un compadre y nos diga, epa, ¿tú tienes obligación de darme lápiz, oíste? ¿Verdad que no nos gustaría? Y sí la tenemos. Pero hay ciertos niveles de respeto que aprendemos a conservar con nuestros padres y que también tenemos que conservar con nuestro Padre que está en lo alto. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con las personas que dicen como que algo así como que Dios les ha hablado todos los días. Sí, es verdad, Dios habla. Dios habla en su palabra. Es maravilloso el tesoro que nos ha dejado en su palabra. Y muchas veces nos encontramos con un versículo que choca en nuestro ser y nos da respuesta a la pregunta que teníamos. Nos da consolación o nos da fortaleza y muchas veces nos redarguye de los pecados que estamos cometiendo. Ahí está Dios hablando en su palabra. Dios muchas veces nos da también la convicción de que tenemos que hacer algo y lo hacemos con fe y por fe. Por ejemplo, estamos aquí porque tenemos la convicción de que el domingo nos debemos reunir por Él y para Él. Pero dígame usted, si no tuviéramos esa convicción, no estaríamos tranquilos, echados de piernas sueltas en nuestra casa, levantándonos a lo mejor a esta hora y prendiendo la televisión para ver. Mire cómo hago yo, cómo se nota que estoy viejita, ¿verdad? Que prendiendo la televisión. ¿Quién prende la televisión así? Por Dios. ¿Ah? ¿Quién prende? No. Mire, yo tengo tiempo que no tengo televisión en mi casa porque no nos da tiempo de verla. No nos hemos propuesto comprarla, pero me imagino que la gente la prende así, con un control. O en todo caso le dicen televisión o algo así, no sé. Algún día les diré cuando compremos, pero es que de verdad no nos da tiempo, no tenemos tiempo para verla y entonces en el presupuesto familiar la televisión no ha entrado. Pero bueno, entonces como le decía, ahorita estuviéramos, ¿verdad? Prendiendo la televisión. Pero no, estamos aquí porque tenemos una convicción que el Señor nos ha dado de que tenemos que estar aquí porque a Él le agrada que estemos aquí. ¿Se da cuenta? Así nos habla Dios. Pero a veces nos encontramos con personas y tenemos que tener mucho cuidado. No las veo aquí en esta congregación y por eso me siento tan cómoda. Pero sí las he visto en otros lugares, en otras congregaciones, que te dicen todos los días, Dios me dijo que tú tienes que hacer tal cosa. ¿Y por qué no me lo dijo a mí? Yo me reuní con él esta mañana en el devocional. Y Dios me dijo que aquel tiene que hacer tal cosa. Y Dios me dijo que las sillas ya no deben estar así, sino en forma circular. Y Dios me dijo que aquella pared, y Dios me dijo, mire, yo le voy a decir algo. Por curiosidad, hice una búsqueda rapidito en esas Biblias de ahora, porque yo soy atrasada con la televisión, pero con el teléfono no tanto. Entonces hice una búsqueda en la Biblia del teléfono, en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, esos grandes profetas. Hice una búsqueda de la palabra dijo Jehová, o Jehová dijo, o dijo.
para ver con qué frecuencia Dios le hablaba a estos varones. Y no encontré más de 60 resultados, ni en el de Isaías, ni en el de Jeremías. Y ni qué decir del Nuevo Testamento. Tampoco vemos en el Nuevo Testamento gente que estuviera en una conversación, una tertulia diaria con Dios, excepto aquello que es la oración, como el mismo Señor Jesús la practicaba. ¿Usted quiere que Dios le hable? Enciérrese en su cuarto y ore un rato a Dios. Y Dios le dará la convicción, le redarguirá de lo que tiene que cambiar y de lo que tiene que modificar. Pero no piense que todo el tiempo va a estar escuchando voces, hace esto, hace aquello. No significa que no exista de vez en cuando, muy de vez en cuando, como le digo, si estos varones de Dios recibían mensajes de Dios de vez en cuando, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué nosotros vamos a estar escuchando todos los días la voz de Dios que me dice, la voz de Dios me dijo que eso no debe estar ahí? Y la voz de Dios me dijo, cuidado con eso, ¿oyó? ¿Sabe por qué? Porque sí, Dios a veces habla, a veces. Fíjese que el mismo Moisés, que era el amigo del que hablaba con Dios como un amigo, cara a cara, como dice allí, dice que él iba hasta el tabernáculo, y cuando él iba para el tabernáculo, todos se paraban en el frente de sus tiendas y miraban hacia allá y adoraban. Entonces quiere decir que no lo hacía todo el tiempo. Porque si no hubiera vivido la gente parada en esa tienda esperando que Moisés entrara y saliera, entrar y saliera, entrar. Iba cada cierto tiempo y recibía mensaje de Dios. Entonces sí, Dios puede hablar de vez en cuando. Con mucho cuidado probamos los espíritus de los profetas. Yo no dudo que el hablar en lenguas existe. De hecho, en mi privacidad he tenido ciertas experiencias de este tipo, muy en mi privacidad, en lo secreto de mi cuarto. Yo no dudo que esas cosas existen. Lo que dudo es del uso subjetivo que le dan en algunas congregaciones, donde las personas muchas veces buscando protagonismo creen que su propia subjetividad y su propia opinión es la voz de Dios. Dios me dijo que en esta congregación ya no se debe usar más pantalón. Y sale todo el mundo corriendo. Y Dios me dijo que en esta congregación las mujeres ya no deben pintarse el pelo. Y sale todo el mundo corriendo. Es necesario probar los espíritus de los profetas. Por eso les decía, mire, hay tesoros aquí. Dios es Dios lejos y Dios es Dios cerca. Pero en cada una de estas dos posiciones hay límites. Hay límites. Hay reverencia. Y usted me dirá, hermana, ¿y quién pone los límites? La palabra. La palabra, leyendo la palabra es como nosotros vamos a ver cuáles son los límites. Pablo da unas instrucciones muy específicas acerca de lo que es hablar en lengua y acerca de lo que es la profecía. La profecía es una manifestación del Espíritu Santo para edificación, consolación y animar a la iglesia. Cualquier otra cosa que no sea eso, no es profecía. El hablar en lenguas tiene su orden, tiene su manera como se hace, en lo privado, a menos que haya una palabra que se pueda interpretar para que la iglesia sea edificada, enseñada, consolada o animada. Todo tiene su orden y está aquí. Si la leemos con atención, lo vamos a encontrar. Amén. Y seguimos aquí, porque ya vamos, no se me vaya a asustar, que yo no lo voy a tener mucho rato aquí. Seguimos aquí. Dice, ¿verdad? Fieles son todos las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. De estos mandamientos ya hemos hablado. Su palabra. Su palabra. Por eso es que este salmo es un tesoro. Nos está hablando de su palabra. Dios se nos revela en el universo, Dios se nos revela cada día en lo grande y en lo pequeño, y Dios se nos revela en su palabra. Es allí, ahí dice hechos en verdad y en rectitud. ¿Usted sabe dónde está la verdad? En el Salmo 119, 160 nos lo dice: la suma de tu palabra es verdad. O sea, aquí está la verdad, aquí, en toda ella, no en un versículo, no en un pedacito,
En toda la palabra está la verdad. Entonces ahí tenemos otro aspecto de la joya preciosa que es este salmo. Dios se nos revela en sus hechos. Dios se nos revela en los hechos grandes y poderosos. Dios se nos revela en los hechos pequeños. Dios se nos revela en lo más microscópico. Dios se nos revela en su palabra. Y ahora nos preguntamos, ajá, ¿y qué es lo que nos revela? Nos revela su plan redentor. Nos revela que todo lo que Él ha establecido no es producto de la casualidad, no es producto del azar, como nos dicen ahora el mundo posmoderno. No es producto de que nosotros actuamos y Dios reacciona. No, no es así. Él tiene todo establecido en un plan macro, un plan que va narrado en esta palabra desde el primer versículo donde nos está hablando acerca de la creación hasta todos los demás acontecimientos que allí encontramos. Mire, si usted no ha leído toda la Biblia, le recomiendo que la haga. No hay una narrativa más emocionante, no hay una película, no hay una serie, no hay ninguna narrativa ni ningún libro que nos pueda contar historias en la forma tan sencilla, extraordinaria y en la forma tan edificante como nos lo cuenta la Biblia. Y cuando nosotros unimos todas esas historias, ahí encontramos completico, de principio a fin, el plan redentor. Encontramos la creación, encontramos la fundación del pueblo de Israel a través de los patriarcas, encontramos la multiplicación del pueblo de Israel en Egipto, encontramos la liberación que Dios hizo al pueblo de Israel, encontramos allí ese pueblo que Dios preparó para que el Señor Jesucristo viniera entre ellos. Todo lo preparó, nada fue producto de la casualidad. No crea usted que cada una de esas cosas que se encuentran allí, el pueblo de Israel cuando fue exiliado, el pueblo de Israel cuando estuvo en Babilonia, en todos esos lugares, eso no fue casualidad, todo fue preparado por un Dios extraordinario que tenía preparado un plan de redención. Y lo más maravilloso, lo que a mí más me encanta de todo esto, es que usted y yo estamos en ese plan. Usted y yo. Nuestro nombre ya estaba establecido para que entrara dentro de ese plan de redención a través de su iglesia. ¡Gloria a Dios! Eso es Cristo estima. No es lo que usted ha logrado, no es lo que yo he logrado, no es lo buenecitos que somos, no es lo bien que nos portamos, no es lo buena juventud que fuimos, no. Es un Dios que nos pensó desde antes de la fundación del mundo y ha venido llevando un plan minucioso que se encuentra narrado en su palabra y en ese plan nos metió a nosotros. Oh, gloria a Dios. Alaba al Señor nuestro ser, viendo que somos de Él. Y fíjese cómo culmina el Salmo. Porque mire, lo tiene todo. Tiene toda la historia del plan de redención. Dice aquí: redención ha enviado a su pueblo y para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Sabe lo que tenemos aquí? Ahí tenemos lo que se llama santificación. Cada uno de nosotros, una vez que decidimos venir a los pies de Jesucristo, empezamos en un proceso donde el Espíritu Santo nos va transformando poquito a poco, hermanos. Nos va transformando gradualmente. No se preocupe, no se mortifique, ni siquiera se presione mucho a sí mismo, pensando, ay, no puedo hacer esto, no puedo tener ese pensamiento, ay, ya me dio una ráfaga de envidia por allá, ay, Dios mío, ay, no puedo con tanto pecado. El Señor mismo va haciendo ese trabajo. Por eso es que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué nos está diciendo? Que el temor de Jehová es la plataforma donde se levanta la sabiduría del ser humano. Que cada uno de nosotros va a ir siendo santificado y preparado para presentarnos delante del Señor Jesucristo. Y quien se encarga de eso es Él mismo.
Usted recuerda ese versículo que siempre es muy mal citado, y ya voy a culminar, pero no puedo irme sin decirle esto. Mire, este versículo siempre es muy mal citado por nosotros, porque dice, mire lo que dice. A ver si lo logro encontrar. Está en Efesios capítulo 5. Mire lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Quién la va a santificar? Nosotros. Nosotros. Él. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Quién la va a presentar? Nosotros. ¿Quién la va a presentar? Cristo. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él es un novio que está preparando el atuendo de la novia. Y la novia somos nosotros. Somos la novia más afortunada del mundo. Y no se sientan aludidos los varones. Esto no tiene nada que ver con lo masculino o lo femenino. Esta es una metáfora, esta es una figura. Tenemos a un Señor Jesucristo que está preparando a un pueblo. Él está preparando los atuendos, Él está preparando los lugares, Él está preparando las moradas, Él está preparando a este pueblo para presentárselo Él mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Qué cosa tan maravillosa un novio, que un novio decidiera que él va a preparar todo el atuendo de la novia, el traje de la novia, la tela de la novia, el anillo de la novia, el peinado de la novia, él lo contrata, el maquillaje de la novia, él se encarga de que la novia esté perfecta. Nosotros diríamos, ay, qué romántico. No solamente está haciendo todos los gastos, sino que él se está encargando de que todo esté perfecto para ella. Así es el Señor Jesucristo con nosotros. Él está preparando a su novia, la está santificando. Yo no le estoy diciendo con esto, bueno, échese para atrás, no vuelva más al culto, no. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es muy poco, y Él hace todo lo que debe hacer, que es mucho, para podernos santificar y para podernos limpiar. Y aquí termina el Salmo. Por eso le decía, mire, todo el plan de redención está allí reflejado. Y termina el Salmo, su loor permanece para siempre. Su loor, su alabanza, su adoración permanece para siempre. ¿Y quiénes son los que le van a adorar? Nosotros. Nosotros, cuando Él llegue el momento de que nos glorifique, nosotros le adoraremos para siempre. Y quiero decirle algo, porque gloria a Dios por nuestros músicos, ellos aman la música y ellos quieren cantarle al Señor todo el tiempo, pero algunos pues nos gustan otras cosas también, ¿verdad? Bueno, no solamente estaremos cantando para siempre, estaremos admirándolo para siempre, estaremos aprendiendo de Él para siempre, estaremos amándolo y siendo amados para siempre, estaremos cada día conociendo más y más de Él para siempre. Y también nos dice que estaremos gobernando con Él sobre los nuevos cielos y la nueva tierra para siempre. Nosotros estaremos glorificándole a través de nuestras vidas para siempre. Su loor permanece para siempre. Esto es, mis hermanos, lo que a nosotros nos tiene que mover, lo que a nosotros nos tiene que resultar como columna vertebral para nuestras vidas. Cuando vienen esos embates de tormenta, que nos sentimos turbados y no entendemos las razones de lo que nos está aconteciendo, de lo que nos está sucediendo, debemos fijar nuestros ojos en salmos como este y decir, hay un plan. Hay un plan y nada, absolutamente nada ha movilizado ese plan de su lugar. Si en este momento hay una tormenta, en esta barca hay un Cristo que calmará esa tormenta. Así será, mis hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que apelar en el momento del dolor, en el momento de la turbación, de la inestabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que apelar. Hay un plan, hermanos.
hay un plan y ni un solo ápice de ese plan ha dejado de cumplirse. ¿Quién nos dice que se va a dejar de cumplir? Ojalá tuviéramos algún día oportunidad de reunirnos para que conversemos acerca de cómo se ha desarrollado ese plan a través de la historia humana, y usted podrá ver con claridad que si todo se ha desarrollado al pie de la letra, cada día, cada cosa ha sido escrito. Incluso el día del nacimiento de Jesucristo ya eso estaba determinado a través del contaje de las semanas que están en Daniel. Cada cosa se ha cumplido en su momento. ¿Por qué no se va a cumplir el resto del plan? Estamos seguros, hermanos. Estamos seguros, ya no tenemos problema, ya no hay nada que termine que vaya a movernos de delante del Señor, porque hay un plan. Amén. El Señor me les bendiga, mis hermanos, el Señor me les guarde. Y ahora vamos a entrar a participar de la mesa del Señor.